Muy bien, jóvenes, vamos a hablar ahora acerca de los fármacos bloqueadores de canales de sodio. Podríamos decir también antagonista de canales de sodio, porque lo que van a hacer es eso, que van a bloquear los canales de sodio, ¿bien? Perdón, de canales de calcio. Ya la hora me tiene dejando pensando bien, ya que estoy grabando este video a muy tarde de la noche. Bien, ustedes saben que el calcio es un elemento químico que es abundante en la masa de la corteza terrestre, juntamente con el potasio, el sodio, van a regular lo que es la contracción muscular. Para que pueda generarse potencial de acción, tal como lo aprendimos en fisiología, necesitamos de estos elementos, potasio, sodio y calcio, especialmente en el músculo cardíaco, lo que tiene que ver con el calcio, para la generación de lo que es el potencial de acción. Entonces, como ustedes saben que el músculo cardíaco está constantemente contrayéndose y relajándose, va a necesitar el calcio de forma muy constante. El calcio va a ejercer su efecto, especialmente en lo que tiene que ver con la musculatura lisa y el músculo cardíaco. Es un elemento indispensable para la contracción de él mismo. Entonces, hay unos medicamentos que van a actuar mediante el bloqueo de la corriente de calcio al interior de la célula para así entonces moderar lo que es su potencial de acción. El calcio va a entrar a la célula por diferentes canales, pero a nosotros lo que nos interesa es el canal L. En este momento va a tener el canal L, el canal T, el canal N, el canal P. Pero a nosotros lo que nos interesa es el calcio que puede penetrar por el canal L, que son los canales lentos. ¿Por qué? Porque si nosotros inhibimos la entrada de calcio por todos sus canales, lo que se va a producir un espasmo en el músculo cardíaco y va a detener la contracción cardíaca y entonces el corazón se detiene. Por lo que solamente vamos a utilizar lo que son los canales lentos, los canales L de la célula miocárdica y de las células, especialmente de las arteriolas y los capilares sanguíneos. Bien. Entonces, bien, miren, el efecto que nosotros vamos a tener en lo que tiene que ver con los bloqueadores de canales de calcio van a producir un sinnúmero de efectos en lo que es la musculatura cardíaca y en los vasos sanguíneos distales también, claro está. Vamos a tener lo que es la dilatación de las arterias coronarias. Estas arterias que nosotros tenemos aquí, que son las que irrigan el corazón, que ya ustedes la conocen bien desde su clase de anatomía y fisiología, son las que van a alimentar el músculo cardíaco. Muchas veces estas arterias pueden contraerse bien. Entonces, a través de los bloqueadores de canales de calcio, nosotros vamos a poder producir lo que es una dilatación, haciendo que pase más fluido hacia el músculo cardíaco y más oxígeno también. Bien, y esto lo vamos a hacer dilatando lo que son las arterias coronarias. También vamos a tener lo que es relajación del músculo liso vascular. El músculo liso, la musculatura lisa, se va a relajar, haciendo entonces que disminuya la resistencia vascular periférica. Recuérdense siempre de la ley de Ohm cuando estamos hablando de estos temas y la ley de Poisson. Diferencia de presiones. Si tenemos una presión vascular periférica, arteriolas muy cerrada, muy contraída, entonces aumenta la resistencia, disminuye la luz del vaso y eso entonces hace que se produzca mayor resistencia distal o vascular periférica, lo que aumenta entonces la presión arterial inicial o en el músculo cardíaco, haciendo que el músculo cardíaco tenga entonces que mostrar mayor resistencia para
la sístole, y eso es lo que nosotros conocemos entonces como hipertensión arterial con una variante, y eso es resistencia vascular periférica. Con estos fármacos entonces podemos dilatar esos vasos periféricos, y eso entonces hace que pase más flujo con menor resistencia y disminuya la presión arterial. Tenemos también que otro de sus efectos es que es de acción inotrópica negativa, o sea, va a bajar el automatismo del impulso eléctrico del corazón. Lo que hace entonces que es que relaja la sobreexcitación del nódulo auriculoventricular, haciendo que baje la frecuencia cardíaca y baje también por la vasodilatación periférica también lo que es la contractibilidad del músculo cardíaco. Entonces vamos a tener inotrópico negativo, baja la frecuencia cardíaca. Eso también vamos a ver que desacelera el nódulo, la conducción auriculoventricular, como estuvimos hablando ahora, baja y por ese mecanismo baja la frecuencia, baja la compresión del músculo cardíaco, se relaja, es como un suspiro en un momento de mucho trabajo, ¿verdad que sí? Entonces el uso terapéutico que le vamos a dar a estos fármacos va a estar orientado a lo que es la angina de pecho, que es el dolor fuerte que puede ver en el centro del pecho, hipertensión arterial. Nosotros vamos a ver que cuando revisamos la receta de nuestros abuelitos, vamos a ver que muchos de ellos van a tener una combinación de este fármaco juntamente con su diurético y quizás con un ñeca o un arador. Van a tener también su inhibidor de canales de calcio, con uno de esos nombres que ahorita nosotros le vamos a suministrar. En arritmias cardíacas también pueden ser utilizados con buen margen terapéutico, lo que son los fármacos bloqueadores de los canales de calcio. Bien, entre la indicación terapéutica, como estábamos hablando hace un momento, tenemos los fármacos que podemos utilizar en lo que es la hipertensión arterial. Estos fármacos son aprobados, tienen una indicación aprobada, o sea, se han mostrado ciertos niveles de seguridad en la hipertensión arterial, teniendo un gran número de ellos que se pueden utilizar, como el verapamilo, el ditiazem, la nifedipina, el felodipino, isradipino, amlodipino, nicardipino. Un truquito, mayormente terminan en pino. Bien, estos fármacos, cuando ustedes ven que terminan en pino, un detallito para el examen, no me ponga allí que estos son antagonistas, beta antagonistas, ni me ponga que son ARA 1 ni ARA 2, no, aquellos que terminen en hilo o que terminen en pino o acén o son fármacos que mayormente están relacionados con bloquear los canales de calcio. Explicamos ya por qué mecanismo lo van a hacer, y a través de ese mecanismo entonces producen una relajación en la musculatura cardíaca y en la musculatura lisa. Tenemos también en la angina de pecho. En la angina de pecho vemos que se reduce un poquito el uso de estos fármacos. Vamos a utilizar de forma segura el verapamilo, el ditiazem, la nifedipina, la amlodipina y el nicardipino. Esto nosotros lo vamos a utilizar en lo que es la angina de pecho, dolor de pecho. También vamos a tener aquí lo que es en los fármacos que vamos a poder utilizar que disminuyen de forma muy significativa su uso aprobado o seguro, que es en la taquiarritmia supraventricular. En la taquiarritmia supraventricular podemos utilizar lo que es el verapamilo y el ditiazem. Estos dos fármacos los vamos a reservar, aparte de que podemos utilizar para otras condiciones como las que ya hemos mencionado, como la hipertensión arterial. En la angina de pecho también lo vamos a utilizar de forma segura en lo que es la taquiarritmia supraventricular. Bien, vamos a ver también de forma segura en lo que es la insuficiencia cardíaca leve o moderada, que vamos a utilizar con mucha precaución lo que es el felodipina, la isradipina
y la amlodipina. Por esto lo vamos a utilizar con mucha precaución, bien, con precaución, bajo un ambiente también seguro. Seguro con los antagonistas adrenérgicos. Sí, vamos a poder utilizar con beta, con los antagonistas adrenérgicos beta o beta adrenérgicos. Entre ellos vamos a utilizar de forma con cuidado y con bajo precaución lo que es el ditiazén, y de forma segura podemos combinarlo también con nifedipino, felodipino, y serradipino, amlodipino y nicardipino. Bien, entonces esos son los usos que le vamos a dar a las diferentes fármacos, familias que están allí, que se conocen como canales, bloqueadores de canales de calcio. Tengo que estar atento a esta pantallita. Ok, vamos, es el momento. Vamos a ver, antes de que me saque. Ok. Oh, si no entro ahora, chicos, me saca de la presentación. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, pero yo creo que hay un problemita con ustedes, chicos. Ay, padre, no me diga. Yo voy a creer que no. Yo voy a creer que no. Bien, yo voy a creer que no. Que ustedes sí estaban viendo la presa. Sí, sí, sí. Sí, ustedes la estaban viendo. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Créanme que esto, yo no sabía que esto a partir de los 12 minutos te sacaba decisión. Ustedes no saben la lucha que yo he cogido hoy, señor, para grabarle esta clase. Ha sido no, extraordinario, créanme que ha sido extraordinario. Vamos a ver. Mm, muy bien. Esas interrupciones no me gustan. No me gustan, pero lo que a uno no le gusta, uno tiene que comerse un plato, ¿no? Que dicen por ahí. Muy bien, entonces, vamos a tener de los bloqueadores de canales de calcio, vamos a tener los que son los dihidropiridina y los no dihidropiridina, entre otros grupos que también se van a formar, como es la difenilatilamina. Escúchame, por ese nombre siempre me ha dado trabajo pronunciarlo, voy a tener que practicarlo mucho. Y la benzodiazepina, que está allí el diltiazem, y en la difenilaquilamina está el verapamilo. De los dihidroperidinas vamos a tener lo que son las amlodipina, felodipina, irasdipina, nicardipina, nifedipina, nisoldipina, nitrendipina, que todo esto lo vamos a poder utilizar en lo que es la hipertensión arterial, que es lo que más me interesa de esta sesión. Muy bien, aquí vamos a hablar entonces un poco acerca de la farmacología clínica de algunos fármacos que bloquean los conductos de calcio. Vamos a tener vamos a tener dividido en varias columnas. Aquí vamos a tener los fármacos, aquí vamos a tener la biodisponibilidad después de la ingestión, que es muy importante conocerlo para saber la semivida del fármaco, o sea, cuánto dura su efecto, la indicación y la dosis de fármaco como usted la va a dar cuando vea la prescripción farmacológica que le hace su médico para que usted le ayude allí en la implementación o dándole fármaco al paciente. Vamos a ver que de los dihidroperidina vamos a tener lo que es la amlodipina, que va a tener una biodisponibilidad muy alta, muy buena, que va de un 65 a un 90%. Bien, este fármaco se desperdicia muy poca cosa. Por eso ustedes van a ver que es un fármaco de los más ampliamente utilizado en el uso de la hipertensión arterial en combinaciones con otro fármaco. Aquí vamos a ver que este fármaco tiene una semivida
de 30 a 50 horas. Eso es mucho, bien, de 30 a 50 horas. Y que las indicaciones, por eso te van a ver que la dosis van a ser dosis bajas, por ejemplo, 5 a 10 miligramos, bien, una vez al día. Indicación en hipertensión arterial es ampliamente utilizado. También se puede utilizar en angina de pecho. Ya nosotros sabemos cuál es el mecanismo de acción que utiliza para aliviar el dolor de la angina de pecho, que es la relajación bien de la musculatura cardíaca y la musculatura lisa. La dosis que se va a dar va a ser de 5 a 10 miligramos ingerido una vez al día, preferiblemente en la mañana. La felodipina, vamos a ver que esta tiene una biodisponibilidad muy baja o comparado con la amlodipina de un 15 a un 20%. Aquí vamos a ver que esta va a tener una semivida también inferior que va de 11 a 16 horas y también es un fármaco que se puede utilizar en hipertensión arterial, fenómeno también de Raynaud, que es un fenómeno vascular, a donde se produce una vasoconstricción de los vasos distales, especialmente en lo que tiene que ver con los dedos de las manos e incluso de los pies, produciendo lo que es el fenómeno de Raynaud, donde se le ponen los dedos totalmente a su lado al paciente. Estos fármacos, la felodipina, se puede utilizar para contrarrestar esa vasoconstricción a nivel distal y a producir una vasodilatación para que el fluido pueda seguir fluyendo, para la redundancia, de forma libre. Esto lo vamos a utilizar en dosis de 5 a 10 miligramos, también ingerido una vez al día. Tenemos la isradipina, que va a tener una biodisponibilidad de 15 a 25%, con una semivida de 8 horas. También lo vamos a utilizar en lo que es la hipertensión arterial y esta dosis podemos darla una dosis más baja de 2.5 hasta 10 miligramos máximo ingerido 2 veces al día. Podemos utilizarlo en 2 veces al día. Tenemos también lo que es la nicardipina, que va a tener una biodisponibilidad de un 35%, un poquito más alta que la de sus dos homólogos. Va a tener una semivida muy baja de 2 a 4 horas simplemente. Y esta sí podemos utilizarlo en lo que es la angina y la hipertensión arterial. La dosis de esta se da una dosis más alta, bien, una dosis más alta por su poca concentración o biodisponibilidad después de la ingestión, y es una dosis de 20 a 40 miligramos ingerido cada 8 horas. ¿Por qué? Porque la semivida de este fármaco es muy baja. Por eso ustedes van a ver que de 2 a 4 horas, entonces ese fármaco vamos a repetirlo cada 8 horas. Aquí se hace que este fármaco no sea tan utilizado en los pacientes, que se prefiera mejor la amlodipina a la nicardipina. ¿Por qué? Perdón, sí, a la nicardipina, que es la que estamos explicando ahora. ¿Por qué? Porque la vida, la semivida es muy baja. Tenemos que darlo a mayor dosis porque la concentración plasmática también es baja. Y tenemos que darle a mayor dosis porque pierde el efecto a muy pocas horas. Tenemos la nifedipina, otro de los fármacos que lo vemos mucho también en el mercado. Este va a tener una semivida mucho más corta, pero va a tener una concentración, una biodisponibilidad después de la ingestión mucho más alta que la mayoría de sus homólogos, con excepción de la amlodipina, que va de 45 a 70%, con una vida media, también igual que la nicardipina, de 4 horas, pero este fármaco lo vamos a utilizar para angina, hipertensión, fenómeno de Raynaud, aumenta los usos terapéuticos y se va a dar a dosis mucho más baja, de 3 a 5 microgramos por kilogramo de peso por día, en forma endovenosa, de 20 a 40 miligramos ingerido, o sea, de forma endovenosa. Esta es la dosis de 5 a 10 microgramos por kilogramo de peso. Bien, lo tenemos que calcular. Usted tiene que calcular, hacer la regla allí de 3 para poder entonces dividir la dosis al paciente que le va a tocar. Entonces tenemos a nivel oral
que este fármaco se puede dar de 20 a 40 miligramos, bien, cada 8 horas, porque la semivida de este fármaco es relativamente corta, solamente 4 horas. La nisoldipina tiene una biodisponibilidad muy baja, menor a 10%, es muy baja. Tiene una semivida que va de 6 a 12 horas, muy buena, y lo vamos a dar para personas hipertensos, a dosis de 20 a 40 miligramos, ingerido una sola vez al día, que tiene una buena semivida. La nitrendipina, que va a tener una biodisponibilidad de 10 a 30%, y tiene una semivida de 5 a 12 horas. Este fármaco todavía está en lo que es la fase de investigación, por eso usted ve que no es tan abundante. Con una ingestión de 20 miligramos, una o dos veces al día. Tenemos el dialtiazem, que es no dihidropiridina, que son de los no dihidropiridina, con una biodisponibilidad alta también de 40 a 65%, una semivida muy baja de 3 a 4. Lo vamos a utilizar para angina, hipertensión, fenómeno de Raynaud, y este va a darse en dosis alta, podríamos decir de 75 a 150 microgramos por kilogramo por vía endovenosa, y de 30 a 80 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y el verapamilo, que es también no dihidropiridina, que también es un fármaco muy visto en nuestro medio intrahospitalario, vamos a ver que este va a tener una biodisponibilidad de 20 a 25, una biodisponibilidad media, con una semivida media de 6 horas, y este lo vamos a utilizar en angina, hipertensión, arritmia y migraña. El verapamilo mayormente nosotros lo vemos en pacientes migrañosos, el paciente que llega con migraña, nosotros sabemos lo que es una migraña y la característica de la misma. Mayormente se le da a este tipo de pacientes como tratamiento coadyuvante. Vamos a tener que la dosis va de 75 a 150 miligramos por kilogramo de peso por vía endovenosa, y de 80 a 160 miligramos ingerido cada 8 horas. Ese es el uso clínico que le vamos a dar a los bloqueadores de canales de calcio, y estas son su dosificación. Usted como enfermero tiene que estar claro que en estas especificaciones, mayormente en el diltiazem, en el verapamilo, en la nifedipina, tiene que estar atento a la vía de administración, porque estos pueden ser administrados tanto por vía oral como por vía endovenosa. No es lo mismo que usted le ponga 40 miligramos a un paciente endovenoso de nifedipina que le ponga la dosis que te debe de sumar por kilogramo de peso, que posiblemente sea mucho menor que esta que usted le está dando de forma endovenosa. O no es lo mismo que usted le dé la dosis que debe darle por vía endovenosa que se la dé por vía oral. Entonces pudiera ser que no esté ejerciendo ningún tipo de efecto terapéutico en este paciente, sino que esté produciendo toxicidad en el paciente, o que la concentración sea muy mínima, que no logre realizar el efecto deseado en su paciente. Entonces, vamos a ver que de los dihidropiridina, la nifedipina disminuye la tensión arterial. Por eso es un medicamento que se lo vamos a dar ¿a quién? A paciente hipertenso, con biodisponibilidad de 40 a 56%. Y el metabolismo de este fármaco va a ser hepático y gastrointestinal. Bien, tiene una vida media de 2 horas y se va a excretar a un 50% por vía renal. La amlodipina relaja lo que es la musculatura lisa de la pared arterial. Bien, ¿esto qué hace? Al relajar la musculatura lisa, que se produce una vasodilatación, disminuye por ende entonces lo que es la hipertensión arterial, lo que es la angina de pecho,
lo que es la migraña. También podríamos utilizarlo, claro, también, si tiene origen vascular la misma. Entonces, tiene una biodisponibilidad muy alta. Creo que la más alta es la amlodipina en los bloqueadores de canales de calcio, que va a tener su biodisponibilidad de 64 a 90%, con un metabolismo propiamente hepático, por esto se va a liberar por heces fecales, y vida media de 30 a 50 horas, o sea, que tiene una vida media muy prolongada. Con su excreción, aparte de la hepática, perdón, con la excreción, la eliminación es renal, perdón, el metabolismo es hepático. Ahora sí, el metabolismo es hepático en el hígado, se va a metabolizar para poder ser eliminado ya por vías renales. Entonces, los efectos que puede producir, efectos no deseados que podríamos producir, lo de hidropiridina, especialmente la nifedipina y la amlodipina, vamos a tener mareos, vamos a tener taquicardia ligera, puede ser que le produzca taquicardia, vértigo, también puede producirle vértigo, cefalea o dolores de cabeza y fatiga. Pueden producir estos fármacos como efecto no deseado. Muy bien, la difenilarquilaminas, yo tengo que, ¿verdad? Pronunciar bien eso. Tenemos aquí lo que es el verapamilo, que es un antiarrítmico de clase 4. Se va a usar para disminuir la conducción del impulso eléctrico, como vimos al inicio de clase, bajando lo que es su potencial isoeléctrico del nódulo auriculoventricular. Esto va a proteger así a los ventrículos de una taquiarritmia auricular. Puede aminorar la frecuencia y gasto cardíaco. Bien, entonces vamos a tener una biodisponibilidad de un 35%. Vamos a tener un metabolismo enteramente hepático, una vida media, ¿verdad?, de 3 a 7 horas y una excreción renal a un 70%. Pero los efectos que estos fármacos pueden producir, el verapamilo, está lo que es el estreñimiento. Bien, paciente con insuficiencia cardíaca, efecto inotrópico negativo, hidronotrópicos. O sea, hay que tener un poquito de cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos también de lo que son las benzodiazepinas, que también se van a utilizar, especialmente el diltiazem, como un calcio antagonista o un bloqueador de canales de calcio. Se categoriza como una de las drogas de la clase 3 y como antiarrítmico de la clase 4 e incita cambios mínimos en el sistema nervioso simpático, aumenta el flujo sanguíneo, disminuyendo la frecuencia cardíaca por vía de una fuerte depresión de la conducción del nódulo auriculoventricular. Por eso dijimos que es inotrópico negativo. Bien, va a bajar los efectos inotrópicos de la conducción cardíaca. Vamos a tener que tener una biodisponibilidad aceptable de un 40%, un metabolismo hepático, una vida media ahí que va de 4 a 5 horas y la excreción es renal y por la glándula mamaria. Por eso tenemos que tener cuidado en las mujeres que están lactando porque ese fármaco puede pasar a través de la leche materna al niño. Bien, vamos a tener efectos adversos como es la hipotensión, pueden producir hipotensión, bradicardia, puede bajar por su efecto inotrópico negativo, puede bajar la frecuencia cardíaca hasta el punto de taquicardia y puede producir también mareos, bien, rubor, hipotensión, entre otros. Muy bien, la farmacocinética, una semivida de 3 a 4 horas, que es corta, ¿verdad que sí? Se va a dar por vía oral, 3 veces al día y excreción renal.
Bien, chicos, hasta aquí yo creo que hemos llegado ya con esta clase de los fármacos calcio antagonista o bloqueadores de canales de calcio. Muchas gracias por su atención. En inglés, thank you for your attention. Oh, creo que lo dije bien, no creo, no. Bien, pero nada, con esto sí ya terminamos lo que es nuestra clase de farmacología para enfermería. Éxito en su examen. Cualquier inquietud, déjenla en los comentarios. Otra cosa, pasaré la lista en los comentarios, así que pongan su nombre o escriban un comentario, breve comentario de lo que pudieron aprender en esta clase. Chaito, pues.